presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Finalmente, una buena noticia para el Uruguay, la confirmación de la construcción de la nueva planta de UPM, ¿sí o no? Eso es lo que estamos preguntando a todos nuestros televidentes en casa a través de la página de Facebook. Ya son muchísimas las personas que van votando. Bueno, el no va ganando por ahora, ¿no? Como efectivamente hay miradas bien diversas. En el bloque anterior escuchábamos las razones por las cuales Selva entendía que era una buena noticia y bueno, si tengo que resumir un poco, es como de alguna manera muchas veces hay que, en nombre de qué país queremos, bueno, hay que reconocer nuestras debilidades y poder trabajar con ellas para que salgan las cosas. ¿Es lo mismo que piensa, por ejemplo, Graciano Pascale? Habla de debilidades y yo hablaría de fortalezas. El Uruguay tiene una gran fortaleza en su sector forestal. El año pasado se cumplieron 50 años de la aprobación de la primera ley forestal, que luego recibió alguna modificación y esa segunda ley en el periodo de gobierno del presidente Sanguinetti, también con modificaciones introducidas en el gobierno del presidente Lacalle, motivaron este gran salto adelante de la producción forestal uruguaya. Era inevitable que en un momento determinado esa explosión de producción forestal en el país, para no terminar vendiendo los troncos como se hacía antes, se radicara alguna industria en el Uruguay para procesar esa madera. Uruguay ha tenido la suerte de encontrar una empresa seria, de un país serio. Uruguay con esta inversión deja atrás experiencias dudosas como la de Aratirí, como la regasificadora, con empresas de dudosa reputación, y encuentra un socio muy importante, un socio muy respetado en el mundo de los negocios, que trae una tecnología de punta, que trae un concepto del medio ambiente que todos los especialistas reconocen. Y ese matrimonio entre Uruguay y UPM va a convertir al país en un protagonista de primera línea en el mundo en materia de producción de celulosa. Así como, no por la cantidad, sino por la calidad, Uruguay ocupa un lugar muy importante en la producción de carne, va a ocupar un lugar destacadísimo y va a ser un jugador de primera línea en producción de celulosa. O sea que hasta hay coincidencia. No, la coincidencia es que este es el fruto de una política de largo aliento, por eso cité la ley, los 50 años de la primera ley forestal, porque sin madera no hay planta. No, eso está claro. Yo también hablaba de una coherencia en la historia, empezando por las leyes forestales. Pero conviene recordarlo porque hay gente que se cree que tiene la fórmula de haber inventado el agua tibia. Entonces, esto hay que decirlo, hay que decirlo que es una noticia muy importante para el país, cuyos efectos y cuyas consecuencias recién ahora vamos a poder analizar, porque ahora sí se va a poder acceder a la información, va a haber debate. Hasta ahora había reserva o secretismo, como dicen algunos. ¿Vir? Perdón, porque no, iba a ir a ti, pero siempre salté a Virginia, por eso justamente quería no hacerlo. Yo, sumado a esto que venía planteando Graciano, que claramente, en primer lugar hay que decir, nadie puede dudar que es una buena noticia, nadie puede dudar que es el resultado de una política pública que viene realizando el Estado uruguayo desde la ley de forestación. Y que yo creo que, si bien hay muchos motivos para festejar, pero digo, no podemos olvidarnos que en realidad esto que se duda sobre el secretismo del gobierno y demás, el gobierno tenía todo para negociar. Tenía la ley marco, que fue el tratado de inversión que se hizo con Finlandia en el último gobierno de Jorge Valle. Tenía todas las herramientas. O sea que en realidad no había nada que pudiera salirse de control ni que pudiera hacer trastabillar una inversión tan importante como esta. La diferencia, que creo que desde mi punto de vista es lo que marca una distancia con aquella negociación, es lo que esto aparentemente, porque no se termina de saber bien, todas estas inversiones que el país tiene que hacer para asegurar esa inversión, que cuando... O si termina siendo finalmente un proyecto subsidiado... Exacto, que cuando se instaló la primera UPM no sucedió. Y desde mi punto de vista la razón que hay ahí es simplemente una cuestión de confianza política para el partido de gobierno que está... Digo, una empresa que cuando se instaló por primera vez UPM, quien hoy gobierna el país, fue uno de los principales opositores y que hizo campaña para que esa empresa no se instalara acá, entiendo yo que la empresa debe tomar algunas otras garantías para la instalación. Sobre eso iba a ir en un momento. Pepe, a ver, ¿cuál es tu mirada? Es la gran noticia, si no es la noticia más importante de la segunda administración del doctor Vázquez, y creo, por sobre todas las cosas, es una enorme noticia para la administración que vendrá, sea esta del color que sea. Ancla fuertemente el grado inversor,
tiene los 3 elementos fundamentales para el crecimiento de la economía. De aquí en más podemos discutir de lo que sea, pero inversión extranjera, la habrá. Obra pública, va a haber. Crecimiento de las exportaciones, un 12% de incremento, más allá del 2% de crecimiento en el PBI, que no es para nada menor, es enorme, es gigantesco. Ahora bien, creo que es el momento que el doctor Vázquez, hoy mismo, hoy de noche en Suárez, en la Torre Ejecutiva, donde a él le guste más, reúna en una misma mesa a todo el espectro político, plantee este tema claramente y también lo comunique a la población. ¿Pero qué chance de renegociar alguna cláusula puede haber? Es la potestad que tiene el gobierno de negociar, totalmente. No hay nada, ahí no hay nada que se considere ilegal. Te puede gustar o no te puede gustar. Ahora, la potestad del gobierno es esa. Bien, a ver, Alfredo, una pregunta para ti, porque se hablaba de, o se mencionó por aquí, la coherencia histórica de nuestro país para con lo que tiene que ver con la madera y esta nueva instancia de industria, ¿no? y tecnología. Ahora, en la fuerza de izquierda, en la izquierda uruguaya, ¿hubo coherencia? Porque recién lo mencionaba Virginia, es verdad, cuando fueron los primeros opositores. ¿Quién iba a decir que este era el modelo de país que habría perseguido la izquierda histórica de nuestro país? No solo Tabaré Vázquez se había opuesto a la primera planta, sino también se habían opuesto al Tratado de Inversiones con Finlandia. Evidentemente las razones de Estado condicionan bastante. Cuando uno pasa a ser gobierno, parece que cambia la percepción de la realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, hubo un cambio. Negar eso es ridículo, es tapar el sol con un dedo. Hubo un cambio, evidentemente. Hay gente que sigue siendo muy crítica con respecto a la planta. A mí me llama la atención el tema de que hoy escuchás a Bordaberry diciendo que es una buena noticia y escuchás a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, diciendo que es una buena noticia. Es decir, hay un espectro que cruza todo las banderas políticas, sindicales, lo que quiera, que lo ven como bueno. Yo creo que para el gobierno es, lo dice Pepe, es el buque insignia, es lo que va a mostrar a este gobierno, ¿no? Va a mostrar como un logro real que hasta ahora venía rengueando, ¿no? ¿Qué se podía mostrar? Bueno, hoy se muestra esto. Lo del grado inversor es importantísimo. Creo que no es solamente la inversión que logra Uruguay con UPM, sino que se mantiene el grado inversor y el grado inversor implica sobre la deuda que tenemos, el tema de intereses, etcétera. O sea que va mucho más allá de la inversión directa que podemos ver. Yo creo que las concesiones que se hacen con inversión extranjera sí se hacen, si no, no vienen. Con inversiones grandes se hacen más. Si uno va a vender un producto a un supermercado, a un almacén, seguramente con la cantidad que compra uno da mayores o peores beneficios de acuerdo al volumen de compra. Eso se da en todos lados. El secretismo a mí no me gusta. Yo creo que los grados de confidencialidad siempre se mantienen a nivel de privado, público, etcétera. Me parece que acá se pasaron un poquito de rosca. Coincido con Pepe que tendría que ya informar a la oposición de qué se trata. Ya ahora no hay, ya está, ya se definió, entonces se informen. Y vuelvo a apelar al tema de que yo no creo en fundamentalismo. No es ni la panacea, ni tampoco es el apocalipsis. Porque yo me acuerdo que decían que iba a haber desierto o peces de 2 cabezas, ¿se acuerda? Con UPM en el río Uruguay, etcétera. Y sí, niño de 2 cabezas. Decía lo de Gualeguaychú. O desierto, que no iba a haber más agua, que se acababa el acuífero guaraní, yo que sé, un montón de cosas hace 10, 12 años, ¿no? Y seguimos con agua y no ha habido dinosaurios. Me parece que yo la información que tengo que a veces se cedió un poquito de más para traerla, ¿no? Creo que una gente del gobierno dice que se negoció débilmente, quizás se dio más de lo que se tenía que haber dado, pero ya es un hecho, ya está. A ver, ¿esto va a cambiar la aguja electoral, el termómetro, el clima o no, Verónica? No, yo creo que cambia porque de hecho un poco lo que los compañeros recogen es que esto es una buena noticia en esta coyuntura. ¿Y qué miramos? ¿El medio vaso lleno o el medio vaso vacío? Creo que este anuncio que Vázquez estaba esperando se transforma. Y creo interpretar un poco cuando se dice que no es una buena noticia en la encuesta, se transforma en el único salvavidas que tenía como para dar un anuncio positivo respecto a la matriz productiva. ¿Y eso a la país. ciudadanía le da confianza? Yo creo que no cambia en absoluto, porque al contrario, ¿qué hubiese pasado? O sea, pasó lo que Vázquez estaba de algún modo previendo y había trabajado para eso. ¿Cómo? ¿Al precio que fuera? Al precio que fuera. Cuando Selva dice, prefiero que vengan los finlandeses, pero digo, a que vengan otros que no respetan ciertas reglas, cuando se dice, prefiero que vengan estos, es que yo no tengo
margen para poder elegir quién viene. Y creo que lo que ha pasado aquí es eso. Eran estos o eran estos. No había plan B. El gobierno de Vázquez no tenía plan B respecto a un anuncio importante de inversiones. Si este 2%... plan B, ¿era acá o dónde? Y bueno, porque la madera está acá, ¿eh? eso va más a favor de lo que yo estoy diciendo, García. Porque si los finlandeses la gran debilidad uruguaya que tuvo ¿Puedo que terminar el negociar? concepto? ¿Puedo terminar? No. Si los finlandeses no tenían plan B, con más razón Uruguay no tendría que haber salido a endeudarse por muchos años. Ojalá la ecuación sea la que Asti maneja. Uno mira los números y dice, con el canon que se le va a cobrar a la zona franca, con la carga impositiva, con lo que van a pagar por las vías, son unos cuantos años que va a llevar a Uruguay cubrir esos más de 2.000 millones de dólares que sale a pedir prestado, que no es lo mismo que el ejemplo del almacén que decía García. Bueno, por supuesto, si yo tengo la posibilidad de dar beneficios dentro de lo que yo manejo, otra cosa es salir a endeudarme para otorgar esos beneficios. Creo que allí esta noticia es una noticia buena, sí, por supuesto, nadie lo va a negar, pero coyunturalmente. Porque además, coyunturalmente, no había plan B. Es esto o esto. Y Uruguay pudo haber negociado de otra manera, y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios integrantes del gobierno. La renuncia de Massoyer, uno habla con Vergara y Vergara también dice, se negoció mal. Él dice que no estaba en el equipo económico en ese momento. Creo que se pudo haber negociado de otra manera y no se negoció. Dimos demasiado. No sé si vamos a recibir... Había desesperación y esa desesperación se notó. Y respecto a, ¿va a cambiar la matriz? No cambia la historia del país una planta de celulosa. La planta de celulosa en Fray Bentos no cambió la historia de Fray Bentos. Cambió la historia de algunas realidades durante su construcción. Pero la historia de Fray Bentos, la que el diputado insistía que después de la construcción iba a haber muchísimos miles de puestos de trabajo igualmente. Lo dice la propia empresa. No los podemos negar, pero hay otros miles que están desapareciendo. Yo tengo una pequeña discrepancia, es una discrepancia amable. Yo creo en el impacto muy grande que ha tenido la forestal. No hablo de la planta de celulosa ahora. La planta de celulosa es una consecuencia. El impacto enorme que ha tenido en el país la forestación. Y lo hemos visto en 10 años. Proveedores pequeños para el sector, transporte, gente que arregla los equipos que se usan, oficios que se han desarrollado. Es decir, el impacto de la forestación yo creo que no se puede negar. Lo que sí me parece discutible, yo creo que sí, eso abre un campo de discusión donde todas las posiciones me parece que son de recibo, justamente en el equilibrio y en la ecuación económico-financiera que tiene para las finanzas públicas este proyecto. Porque así como UPM se compromete a invertir, Uruguay también lo hace. Y los números, estos que están viniendo en la encuesta, alguna explicación tienen que tener, porque la gente no es tonta. Y cuando se inclina... Y la explicación para mí tiene que ver con la duda y la suspicacia que todo el... Bueno, es mi punto de vista. Cuando vos y quedaba al revés. Entonces, si me permiten, voy a desarrollar el concepto, porque acá podemos hablar todos, por suerte, estamos todavía, por ahora, y gracias a Dios, en un país donde todos podemos dar nuestra opinión, respetando al otro. Si ustedes me permiten, voy a terminar. Entonces, yo creo que esta duda, esta visión negativa de la gente no tiene que ver con la primera experiencia, porque ya vivimos la primera experiencia. Tiene que ver con las dudas y suspicacias que generó todo el proceso hasta ahora. Ahí nacen las dudas del punto de vista ambiental, las dudas del punto de vista económico, si los que negociaban estaban autorizados o no para negociar, como el doctor Luz lo ha explicado muy bien en más de una ocasión aquí. Entonces, hay suspicacia, hay dudas en la población, esas dudas persisten. Yo creo que no... ¿Podrán evacuarse con una cadena nacional de presidencia, por ejemplo, si Vázquez nos informa a la ciudadanía? No, lo que sugiere Pepe es un buen camino, un diálogo ahora con las cartas vistas que ya tendría que haberse hecho antes, pero ahora yo creo que todavía se está a tiempo para reunir a todo el espectro político del país, porque todo el espectro político del país, con algunos matices, ha sido contesta en señalar la crítica al proceso de negociación, al punto de que uno de los candidatos, el general Manini Río, dijo que si llega al gobierno va a revisar todo el contrato, cosa que otros candidatos no han dicho. Pero de todas maneras me parece que es importante. Pero es una voz, me parece que en este momento es una voz que hay que escuchar. Me parece que es una voz que hay que escuchar. Hay que escuchar a todos. Pero quiero decir, entonces me parece que hay suspicacias, repito, creo que hay suspicacias, son legítimas las suspicacias y creo que el gobierno no ha ayudado a diluirlas. Bien, Selva, y cerramos el tema. Yo quería hacer una aclaración. Para mí no es solamente la dinamización que va a generar en toda la zona del centro del país, que es una zona deprimida, obviamente, en el Uruguay. Somos un país que está casi vacío en el centro y
y lleno, digamos, o cargado en la periferia, sino que el propio Ferrocarril Central, que se obliga al gobierno a hacer, que yo creo que debería haber compartido los gastos, en eso estoy de acuerdo con Finlandia, pero el propio Ferrocarril Central va a generar una posibilidad de transportar granos, de transportar mercadería que antes no se hacía por los costos que tienen los fletes. El transporte hacia los puertos pero ahí vamos justamente a la polémica que el propio trazado y las vías... va a dinamizar pero Selva, al país. Justamente quienes se resistían a este plan de tren es que en realidad está para UPM, poco margen tiene para quedar útil para otras producciones nacionales. Eso no es cierto, y eso cuando vino Caluz yo lo dije. No, está en el contrato que tienen que tener 8 viajes diarios. Pero 8 viajes... No, disculpame. Están a disposición de UPM durante los 365 días del año, las 24 horas. Pone los horarios y pone las frecuencias. Si te sobra algún horario, y además no tiene por qué avisar con anterioridad. No está en el contrato. Es muy difícil. Señores, está en el contrato. Efectivamente las suspicacias van a persistir. No es así. Pero tenemos que dejar por aquí. Todas las horas del día van a estar usadas por UPM. No, pero va a haber otro cuándo las usa. Es obvio. A ver, el punto es, la prioridad siempre la va a tener UPM. Exacto, es bien, de UPM. Vamos a ver si cuando se vuelque más información a la población o sea la propia presidencia que nos comunique, hay más elementos y sobre todo ver qué reacción puede haber en algunos líderes políticos de oposición que todavía hoy, si bien celebran la noticia, entienden que faltó transparencia. A ver si nos salta por allí algo que se pueda, no sé, negociar o revertir. Recién empieza porque vamos a empezar a conocer las condiciones de negociación, entre otras cosas el comunicado que hablaba Asti del Ministerio de Trabajo y los protocolos, que ahí va a haber un punto bien interesante de ver qué concesiones se le dan. Que no se podía ocupar. Bueno, pero es que acá habló el PIT-CNT dijo hoy que iban a empezar a trabajar sobre los protocolos, o sea que tampoco están armados, o sea que esto recién empieza. Bueno, pero sin embargo el comunicado del Ministerio de Trabajo... Si recién empieza, entonces tendremos tiempo suficiente para seguirnos informando y peleando o debatiendo sobre el asunto. Miren cómo cierra la encuesta que hacíamos en casa. La misma diferencia. Por allí, a ver, 75% entiende que no es una buena noticia. 25% entiende que sí, más de 2.000 votos, 2.500 votos. Muy bien, cambiamos de tema si les parece.